Bien, hermanos, pues podemos abrir nuestras Biblias por Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Bien, hermanos, creo que estamos todos de acuerdo en que vivimos en un mundo cada vez más secularizado. ¿Se entiende la expresión? Secularizado, secular. Vamos a llamarlo seculum, esa palabra mundo en latín, ¿bien? Pero no se refiere al mundo en el sentido del planeta, de la Tierra, sino se refiere a la sociedad, al mundo, a la sociedad civil en la que nos movemos. Y realmente esto es una palabra que, secularizar, que transmite muchísimo, porque lo que expresa realmente es que vivimos en un mundo que cada vez tiene menos en cuenta los asuntos eternos, cada vez tiene menos en cuenta los asuntos espirituales o trascendentes. Es más, podemos decir que es un mundo que vive de espaldas a Dios. España, de hecho, se define como un país laico, ¿sí? Incluso como un estado aconfesional, según dice la Constitución española. Luego ya se ve que esto de la confesionalidad es un poco relativo, pero bueno, podemos decir que lo es. O al menos lo es en lo político, o lo es en lo institucional. Han habido diferentes tipos de gobierno a lo largo de los siglos. Ha existido el tipo de gobierno en el cual el Estado controla a la Iglesia. Ha existido el tipo de gobierno en el que la Iglesia controla al Estado. Y luego está el tipo de gobierno que podríamos pensar que es el que más se aproxima, con algunas diferencias y defectos, al que propone Dios para el mundo, que es esa interacción en sociedad en el que está por un lado el Estado y que por el otro está la Iglesia, que pueden converger en cosas en común, pero que realmente son dos cosas separadas. Bien. Pero de nuevo, vivimos en una sociedad que echa por tierra los valores del Evangelio, en general. Bueno, tampoco nos sorprendamos. No es algo nuevo. Lleva siglos ocurriendo, desde el principio de la historia. Pero parece una rareza en nuestro tiempo, porque en Occidente durante muchísimo tiempo hemos vivido en un contexto que más o menos reflejaba ciertos valores propios del Evangelio de Jesucristo. Hasta cierto grado. Con toda la corrupción, el pecado, el abuso y la opresión que a lo largo de los siglos han generado los gobiernos. De hecho, si nos paramos a pensar, los valores que han definido Occidente, nuestra sociedad actual, occidental, el mundo que conocemos, han sido, por un lado, los valores greco-romanos, de la cultura clásica, pero muy fuertemente, especialmente en los últimos 1000 años o más, los valores, vamos a llamar, cristianos, o como algunos llaman, judeo-cristianos. ¿Sí? Bueno, este es el mundo en el que hemos estado viviendo hasta ahora, en el que vivimos, pero también es cierto que estamos viendo que hay una especie de proceso de deterioro de todo este sistema o conjunto de valores en el que nos hemos movido hasta ahora. Hay autoridades o asociaciones supranacionales al estilo de las Naciones Unidas, o en Europa, la Unión Europea. También algunos partidos políticos con una agenda ideológica determinada, bueno, todos los partidos tienen su agenda ideológica determinada, que cuando toman el poder o cuando pueden influir en la sociedad, tratan de moldear a los estados y a las sociedades en base a una serie de principios y valores propios que la mayoría de las veces, y cada vez más, están en contra de la voluntad de Dios. Están en contra del Evangelio. Y creo que cualquiera que haya observado el devenir de lo que es España en los últimos 20 años se habrá dado cuenta de cómo estas agendas, desde un aspecto u otro del arco ideológico, político, han ido implementándose poquito a poquito en lo social, en lo cultural, en lo económico, o sea, incluso en las leyes, en el sistema legal. Por eso, parece que hoy más que nunca, no únicamente, pero hoy más que nunca,
los cristianos ven a los gobiernos civiles como enemigos, como instituciones que tratan de pervertir el orden social, el orden creacional, el orden ético y moral que Dios ha establecido. Y que, claro, los cristianos debemos de ser militantemente contrarios a los gobiernos, enemigos del gobierno, porque el gobierno es nuestro enemigo. Así razonan muchos. Ahora bien, me gustaría preguntaros, ¿es esta realmente la perspectiva que hemos de tener de los gobiernos civiles, de las autoridades humanas? Es más, ¿cómo debemos actuar tú y yo como cristianos cuando las autoridades, los que nos gobiernan, sean estas, se definan estas como cristianas o no, atesoren o promuevan ciertos valores cristianos hostiles al Evangelio? ¿Qué hacemos los cristianos? Cuando los gobiernos son aparentemente, sutilmente o frontalmente sutiles a Cristo y su Iglesia y a su Evangelio, repito. ¿Qué hacer? Bueno, pues Pablo va a responder a esta pregunta en este pasaje que empezaremos hoy a considerar de Romanos 13. Hoy vamos a ver los versículos 1 y 2. No obstante, vamos a leer primero los versículos del 1 al 7 para tener un contexto más amplio. Así que, de nuevo, si tenéis vuestras Biblias abiertas, en Romanos, capítulo 13, leeremos los versículos del 1 al 7, pero repito, hoy nos enfocaremos en los versículos 1 y 2 como una introducción. ¿Sí? Y dice así el apóstol: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor la bendiga en esta mañana. Como hemos dicho, nos centraremos en los versículos que van del 1 al 2. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, a lo largo de estos estudios de la Carta a los Romanos, estas palabras resultarían altamente chocantes para los cristianos de Roma. Me gustaría que pusiéramos nuestra mente por un momento en los cristianos de Roma. Vivían en la capital del Imperio Romano, Roma, cerca de donde están nuestros hermanos, en Italia, un poco más al sur, más o menos. Muy bien. El imperio más poderoso de su tiempo. Envueltos, nuestros hermanos, en un paganismo militante, inmoral, cuando no violento, cruel, que impregnaba todas las esferas de la sociedad y del Estado, y también de la cultura y del día a día. Sus gobernantes no solo exigían ser adorados como dioses, sino que además tenían un carácter errático, cambiante, arbitrario, perverso, como por ejemplo Calígula, como por ejemplo Claudio, como por ejemplo Nerón. De hecho, persiguieron cruelmente a los cristianos, empezando muy especialmente por Nerón, que era quien era el César cuando Pablo escribe esta carta a los cristianos de Roma. Así que nos podemos otra vez imaginar el conflicto en la mente de los creyentes de Roma al recibir estas palabras que acabamos de leer del apóstol Pablo. Ellos pensarían: pero Pablo, si hemos sido llevados, trasladados
a un reino de luz, desde este mundo de tinieblas. Y este reino espiritual es nuestro reino. Él es nuestro rey y soberano. ¿Por qué debemos de someternos al César? Cristo es nuestro rey y su reino trasciende a todos los reinos. Y uno puede decir amén. Pero también, como ha comentado nuestro hermano Rob, no olvidemos una cosa. Nosotros tenemos un pie en la tierra y tenemos otro pie en los cielos. Somos ciudadanos del reino de Dios, pero también somos ciudadanos del reino de este mundo en el que nos haya tocado vivir. Pero lo que Pablo nos está enseñando, en cualquier caso, en este pasaje que estamos empezando a considerar, es que los cristianos, a pesar de esto, a pesar de que sí pertenecemos al reino de los cielos, tenemos que someternos a las autoridades civiles que gobiernan este mundo. Pablo, de hecho, no es la primera vez que habla de esto, ya le dirá a Tito también, que era un pastor en Creta, una zona bastante complicada en aquel tiempo. Le dice Pablo a Tito, como pastor de Creta, recuérdales, los hermanos de la iglesia, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Nos suena? La misma idea. Continúa el apóstol, ya no Pablo, sino el apóstol Pedro, como nuestro hermano Jordi nos ha mostrado, en primera de Pedro 3, por causa del Señor, atención, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque, atención, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, dad honra al rey. Hermanos, no es opcional. Precisamente porque tememos a Dios, damos honra al rey. A Dios le tememos. Al rey le honramos. Respetamos. No es una cosa o la otra. Son las dos. Ahora bien, vale. Somos conscientes que no es lo mismo leer Romanos 13 aquí en España, en Cataluña, en el Vallés, en Sabadell, en nuestro contexto, que leerlo hoy mismo en Arabia Saudí, en China o en Corea del Norte, ¿verdad? Me imagino que no debe de producir el mismo efecto en nosotros. Países, hermanos, en los que identificarse simplemente como cristiano te puede costar la cárcel o la muerte directamente. No es lo mismo leer este texto en países que aún no han abandonado cierta ética o moral, vamos a decir, heredada de los valores cristianos, que van perdurando y que están incrustados en las instituciones, que en otros en los cuales las agendas perversas avanzan a marcha mayor y están impregnando la estructura del Estado, además. De manera que hace muy difícil que el próximo gobierno que venga no tenga que implementar las mismas políticas perversas, salvo que se planteen un cambio de paradigma absoluto, lo cual es muy difícil, y más en un mundo tan fragmentado como el que vivimos. Pero de nuevo, da igual, es lo mismo. Independientemente de esto, Romanos 13 dice lo que dice. Ya está. Y lo que dice es que debemos someternos a las autoridades superiores. Y por eso hoy me gustaría que nos enfocáramos en esto. Veremos muchos aspectos en cuanto a lo que es la autoridad y a las implicaciones que tienen, que van más allá de lo meramente horizontal de nuestro mundo, también de lo vertical, lo celestial. Pero hoy me gustaría que diéramos como una introducción a qué implica este someterse a las autoridades. Y en este caso, más específicamente a las civiles. Y más, cuando éstas se oponen a tu fe y a la mía. ¿Qué hacemos? Precisamente por eso hoy nos vamos a quedar aquí, en los versículos 1 y 2. Hermanos,
debemos someternos a las autoridades porque es Dios quien les ha dado autoridad para gobernarnos. Repito, debemos someternos a las autoridades porque es Dios quien les ha dado autoridad para gobernar. Y ya sé que esto no os va a gustar a ninguno, pero Francisco, generalísimo, era caudillo de España por la gracia de Dios. Y lo mismo vale para cualquiera de los demás gobernantes, presidentes, tiranos, dictadores, reyes, es igual. Todos y cada uno de ellos ocupaban su lugar y así ha sido desde el principio de la historia hasta hoy, por la voluntad, la gracia y la providencia de Dios. Sí, pero el Francisco Franco quería decir otra cosa, sí, es igual. Pero aunque él no tenía ni idea, estaba diciendo una verdad. Por la gracia de Dios. Esta es la realidad, nos guste o no. Versículos 1 y 2, fijaos, otra vez, leámoslo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Por eso ahora Pablo añade el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y ahora fijémonos en lo que dice el versículo 4, aunque no nos vamos a centrar demasiado en esto. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que es servidor de Dios para tu bien. Y la palabra en griego aquí para servidor es diáconos. ¿Suena? Servidor. Son diáconos de Dios los gobernantes. Aunque ellos no lo saben, de nuevo, obviamente no lo saben. Muy pocos lo saben. El mismo versículo 4, fijaos, lo repite un poco más adelante, fijaos. No en vano lleva la espada, pues es, otra vez, servidor, diáconos, otra vez la misma palabra, de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Recordáis cuando veíamos en el anterior versículo que teníamos que ceder o dar lugar a la ira de Dios porque mía es la venganza, yo pagaré? Muchas de las veces la manera en la que Dios efectúa su venganza es a través de estos ministros, diáconos, vengadores. Cuando ejecutan justicia, cuando establecen juicio y derecho sobre los malhechores, sobre los criminales. Y sigue con la idea, vamos al versículo 6, fijaos, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Esto es más interesante aún, ¿qué os parece? Está usando una palabra que es distinta a diáconos. Utiliza la palabra liturgeos, de donde viene nuestra expresión liturgia. Y esta es la expresión que Pablo utiliza en infinidad de lugares para referirse a los ministros del Evangelio en la Iglesia. No, Pablo no está diciendo que sean ministros del Evangelio. Pero de alguna manera, en la providencia de Dios, están efectuando la voluntad de Dios, su voluntad eterna y perfecta. Por lo tanto, están sirviendo a sus propósitos eternos y sagrados. Aunque otra vez, ellos no lo saben. La mayoría no lo saben. Son ministros y servidores de Dios. Esos son las autoridades de este mundo. Mi pregunta es si hoy al levantarte y leer la prensa de un plumazo tomándote un croissant de chocolate o un café con leche, has leído alguna noticia y te ha venido a la mente esto. Mira, estoy leyendo todas estas cosas que me hacen tanta gracia y me gustan tanto de los ministros y siervos de Dios. Sería bueno, ¿no? Yo creo que no. Nos cuesta. Pero es la realidad. Pablo no se está escondiendo. Lo está dejando muy, muy claro. Las naciones y sus gobernantes, de nuevo, lo voy a hacer muy pesado con esto, ya sabéis que me gusta repetir las cosas hasta el cansancio, pero son fruto de la providencia de Dios. Fijaos, dice Pablo en Hechos 17:26, que dice que de una sangre, es decir, de la de Adán, ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos, Dios hace esto de una manera soberana, de una manera misteriosa,
pero Dios también no solo pone los gobiernos humanos, sino que delimita los territorios, las naciones, las fronteras. Los imperios, los países, las naciones duran y permanecen el tiempo que Dios quiere que permanezcan y por los motivos que Él quiere que permanezcan. Para la consecución y avance de su propósito. Para el avance del Evangelio en el mundo y para bien de su Iglesia, como enseña nuestra confesión de fe, por cierto. Y, de hecho, esto lo podemos ver en muchos lugares en la Escritura. ¿Recordáis las palabras del mismísimo Jehová a Faraón? Cuando en Éxodo 9, 16 dice aquello de: ya la verdad yo te he puesto, atención, yo te he puesto, ¿bien? Yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios puso a Faraón. ¡Wow! O también Daniel 2:21, cuando Daniel está orando a Dios, o está hablando de Dios, mejor dicho, y él dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pero pone reyes. Quita reyes como parte de su juicio y su propósito, pero pone reyes en base a su propósito soberano y su providencia. Y después, más adelante, el mismo Daniel le dirá a Nabucodonosor, rey del imperio babilónico: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino. Te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado, Dios le había dado a Nabucodonosor, el dominio sobre todo. Y el mismo Nabucodonosor dirá en un momento de su vida, después de la prueba acerca de la que hemos estado leyendo la lectura congregacional: el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien quiere lo da, a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Bueno, pero ¿cómo este hombre ha llegado a ser presidente del gobierno o ministro? Pero no lo ves, pero míralo. Sí, pues Dios constituye sobre sus gobiernos aún al más bajo de los hombres. Por encima de todas las dinastías, por encima de reyes, por encima de las intrigas palaciegas y políticas, por encima de las luchas de poder, por encima de las elecciones por sufragio universal del pueblo, por encima de todo esto está Dios. Es más, por encima y por debajo y por detrás está Dios, sosteniendo, poniendo e impulsando a las naciones. Y lo hace de manera, de nuevo, misteriosa y soberana. Por encima de todo está Dios, como muestra el Señor Jesucristo en sus palabras a Poncio Pilato. ¿Recordáis? ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre o para condenarte? ¿Y qué le contesta el Señor? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. De arriba. Por eso, y ya simplemente por esto, debemos someternos a las autoridades, hermanos. ¿Por qué? Porque han sido puestas en su lugar por Dios. Pero no solo eso, debemos obedecer a las autoridades dentro de la esfera que Dios les ha dado, porque lo contrario sería desobedecer a Dios. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué palabras, ¿eh? O sea, que Dios es el que ha puesto las autoridades en el mundo. Por tanto, el que resiste a las autoridades está resistiendo a la voluntad de Dios. Y por cierto, esto vale para cualquier tipo de autoridad. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, espero no extenderme mucho. En el caso de los hijos, dice Efesios 6, hijos, citando de la ley, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por supuesto, esto no es un llamado a los padres a cargar a nuestros hijos con normas y reglas arbitrarias, agobiantes, desproporcionadas. Cuidado, no estoy diciendo que a nuestros hijos les tenga que gustar todo lo que les mandamos o les pedimos. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que nuestras normas deben de ser proporcionadas, sensatas y razonadas. Las comprendan nuestros hijos o no las comprendan. Y por supuesto, cada edad tiene una serie de límites. No vamos a tratar igual a nuestro hijo de 3 años que a nuestro hijo de 14, que a nuestro hijo de 22. Esto es obvio. Pero como padres tenemos la obligación de no agobiarles, de no irritarles, de no causarles frustración. Debemos de guiarles siempre a la luz de las Escrituras y de la voluntad de Dios, sean estos creyentes o no lo sean. Pero de nuevo, el mandamiento de sujetarse es para los hijos. Nos parezcan nuestros padres más o menos razonables y sus demandas nos parezcan más o menos razonables. Hablamos de hijos menores, de hijos en sujeción a sus padres, aunque el mandamiento de honrar a padre y madre permanece. Ya la obediencia queda en un lugar relativo, cuando los hijos emprenden sus caminos, emprenden su vida, forman su propia familia. Bien. Pero de nuevo, hay más autoridad en el arreglo divino. Pablo exhorta a las esposas en Efesios 5. Estaba preparándome el sermón y digo, ¿dónde me estoy metiendo? Igual, es igual. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora bien, esposo cristiano y no cristiano. En ningún lugar en las Escrituras se nos ordena a nosotros a someter a nuestras mujeres. ¿Sí? En ninguno. Como si fuéramos dueños, tiranos, conquistadores. A nosotros se nos ordenan otras cosas. Amarlas, acariciarlas, cuidarlas, alimentarlas, tratarlas como a nuestros propios cuerpos. Esto es, como Cristo amó a la Iglesia. Esa es mi responsabilidad como esposo, no someter a mi esposa. La responsabilidad de someterse es de las esposas. Es vuestra. Toda la responsabilidad de someteros a vuestros esposos es vuestra. Dios te ha asignado ese lugar en la familia y Dios le ha asignado a tu esposo ese lugar en la familia. La falta de sumisión a los esposos, en definitiva, es falta de sumisión a Dios. Y sí, ya sé que esto está generando un montón de cositas en vuestra cabeza, pero para esto ya hay otro sermón que ya llegará algún día, espero. ¿Bien? Estamos hablando en términos generales de la autoridad. ¿Sí? Y de igual manera, Dios ha puesto la autoridad en la Iglesia. Como dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque son ellos quienes velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Ellos van a rendir cuenta delante de Dios. Ellos. Al fin y al cabo, los pastores somos líderes, pero en imitación de Cristo, líderes siervos, no dictadores. Llamados por Dios a servir y a guiar a la Iglesia dentro de nuestra esfera de autoridad espiritual, que yo no te voy a decir que te compres una casa en Barberá o en Castellar del Vallés, que ese no es mi problema. No te voy a decir que te compres un Peugeot o un Toyota, ese tampoco es mi problema. ¿Bien? ¿De acuerdo? La esfera de autoridad pastoral es dentro de la esfera espiritual, valga la redundancia. ¿Sí? Por supuesto que esto puede afectar las decisiones que después tú tomes.
Los pastores no vamos a dirigir tu vida, no deberíamos dirigir tu vida, ni tomar decisiones por ti. Debemos ser ejemplos y dar consejo bíblico pertinente para que los hermanos luego en buena conciencia tomen sus decisiones pertinentemente y vivan en santidad y fe delante de Dios. Ese es nuestro cometido. Y por supuesto, hermanos, hay padres, hay esposos, hay pastores, hay gobernantes que abusan de su autoridad, pero el que eso ocurra no elimina el hecho de que están en autoridad y de que Dios les ha conferido autoridad y que Dios, precisamente por eso, les pedirá cuentas. Esposos, Dios os pedirá cuentas de cómo habéis tratado a vuestras esposas. Hijos, Dios os pedirá cuentas de cómo os habéis sujetado a la autoridad de vuestros padres. Miembros de una iglesia, pastores, Dios nos pedirá cuentas de cómo hemos pastoreado nuestras iglesias. A los gobernantes, Dios les pedirá cuentas de cómo han gobernado al pueblo. Hermanos, de nuevo, creo que es muy necesario establecer la doctrina de la autoridad bíblica porque el ser humano, desde Edén, idolatra la autonomía. El ser humano es un rebelde y tiene un corazón dispuesto a rebelarse contra Dios. Ese es su anhelo. Y en nuestra cultura occidental, la cultura en la que vivimos, cada vez es más individualista, cada vez pretende buscar más autonomía. Así que es importante que como cristianos seamos conscientes de esto. De hecho, fijaos, en Hechos 23 vemos a Pablo ante el concilio de Jerusalén diciendo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote, Ananías, ¿recordáis?, ordena a los que están junto a Pablo que le den un bofetón en la boca. ¿Recordáis? Bien. Y la respuesta de Pablo es maravillosa, ¿no? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Ahí es nada, ¿eh? Y la respuesta de los que, probablemente los que le han dado el bofetón, les dicen: ¿al sumo sacerdote le hablas de esta manera? ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? ¿Y recordáis la respuesta de Pablo? La respuesta de Pablo, recordáis, vosotros que conocéis vuestras Biblias, es aquella de: este hombre dirige una sinagoga de Satanás, no es cristiano, encima está en contra del Evangelio de Jesucristo, ¿yo voy a tener que respetarlo? Ande que se vaya a freír espárragos. Ah, no, que no dice eso. No, ¿verdad? Creo que no. Dice más bien: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Esto evidencia que quizás había habido un cambio reciente o quizás al hipotético problema de vista de Pablo se podía deber que él no hubiera identificado. Pero fuera lo que fuera, él no sabía que era el sumo sacerdote. Y el mismo Pablo dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldicirás a un príncipe de tu pueblo. Toma ya. No maldecirás a un príncipe, a un principal de tu pueblo. Pablo sabía que debía mostrar el respeto a una persona en esa posición. Y esa es la respuesta cristiana a las autoridades. Ahora, me gustaría preguntarte: ¿somos de esos cristianos que despreciamos y cuestionamos la autoridad de los gobiernos humanos, pero al mismo tiempo demandamos que nuestra esposa o que nuestros hijos se sometan a nuestra autoridad? Un poco raro, ¿no? Es una buena pregunta que hacernos. Por eso Pablo dice en Romanos 13:2: los que resisten a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Esto es muy interesante. Y por el contexto parece que Pablo se está refiriendo a la condenación realmente, no al castigo. Eso vendrá más tarde, al castigo de las autoridades. No. Se refiere a la propia condenación en el día del juicio. Es decir, hermanos, lo que Pablo parece que está diciendo es que un espíritu rebelde no que tiene problemas para sujetarse a la autoridad. Eso es diferente. Eso los tenemos todos.
Tenemos impreso en nuestro ADN la rebeldía. Esa lucha contra la autoridad no es a lo que se refiere Pablo. Se refiere a personas que resisten continuamente, de todas las maneras posibles, sutiles o no tan sutiles, a la autoridad establecida por Dios. Están demostrando que en realidad nunca se han sometido a la autoridad de Dios. Y por lo tanto, están en condenación delante de Dios. A menos que se arrepientan. El asunto no es cosa de broma. Hermanos, recordemos el punto de partida de estas exhortaciones. ¿Recordáis Romanos 12? Está más arriba, versículos 1 y 2. Así que, ¿recordáis? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora conecta esto con Romanos 13, hacemos un puzzle, y es como si Pablo nos estuviera diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque lo contrario, vivir en oposición y rebeldía contra las autoridades es conformarse a este mundo. Y eso es precisamente lo que no debemos hacer. Si de verdad nos hemos entregado a Dios como sacrificio vivo, es decir, en negación a nosotros mismos, estamos dejando que su espíritu nos transforme. ¿Sí? Que nos cambie a la imagen de Cristo. Y esto lo hace conforme a su palabra. Por lo tanto, debemos de someternos a las autoridades establecidas por Dios. Ahora bien, hay un punto que no debemos perder, hermanos, y es que nuestra sumisión a las autoridades está supeditada a nuestra sujeción a la autoridad de Dios. Es decir, nos sujetamos a las autoridades civiles porque nos sujetamos a la autoridad divina. Ese es el motivo. Eso es lo que está detrás de nuestra sujeción. Ahora bien, la pregunta que seguramente llevas rato haciéndote. Bueno, muy bien. ¿Y qué ocurre si las autoridades nos prohíben hacer aquello que Dios ordena? ¿Sí? Y nos ordenan hacer aquello que Dios prohíbe. ¿Qué hacemos entonces? Pues entonces, obviamente, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, no estoy diciendo si no te gusta lo que hacen los gobernantes, si no es de tu agrado, si no se amolda a tu entendimiento de lo que la política debería de ser, o lo que tu partido político al que te sientes más cerca, pues sí, no se está haciendo eso, o si se están aplicando determinadas políticas que no te acaban de convencer. No estamos hablando de una cuestión de gustos. Tus gustos aquí no tienen nada que ver. Tus preferencias, que es un tema muy subjetivo y muy amplio y muy discutible, nuestras preferencias, sean cuales sean, no son el punto aquí. No son el punto, en absoluto. Da igual que votes al púrpura, al rojo, al naranja, al azulito o al verde. Da lo mismo. No tiene nada que ver. La cuestión es que toda autoridad está supeditada a la autoridad de Dios. Por lo tanto, ninguna autoridad civil puede prohibirnos hacer aquello que Dios pide. Ninguna. Ninguna. Ni tampoco puede obligarnos a hacer aquello que Dios prohíbe. De la misma manera, si las autoridades fueron puestas por Dios para un buen funcionamiento de la sociedad, entonces esto quiere decir que se debe poner el lugar supremo por encima de las autoridades a Dios, porque todo lo que Dios manda es bueno, es agradable y es perfecto. Otra vez, ¿qué hago entonces cuando veo que los gobiernos están haciendo de forma consciente y directa cosas en contra del Evangelio, cosas en contra de Cristo, cosas en contra de la ley de Dios? ¿Qué hacemos? Bueno, recuerda que según el versículo 5
nosotros nos sometemos a las autoridades, ¿por qué? Por causa de la conciencia, dice el apóstol Pablo. Si es por la conciencia, no podemos permitir que las autoridades civiles violen nuestra conciencia. ¿Se entiende esto? ¿Recordáis las palabras de Martín Lutero en la Dieta de Worms en 1521 ante su santidad el Papa León X y su majestad el emperador Carlos I de España, V de Alemania? ¿Recordamos? Vaya situación, ¿no? No eran cualquier personas ante las que estaba Martín Lutero, no era cualquier persona. Cuando él fue obligado a retractarse, ¿recordáis sus palabras? Vamos a repetirlas. A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Nuestra conciencia le pertenece a Dios, no a los hombres, ni siquiera a ti. Ahora bien, ¿qué hacemos en estos casos? De nuevo, bueno, cuando las autoridades nos ordenan hacer lo que Dios prohíbe o nos prohíben hacer aquello que Dios ordena, lo primero que podemos hacer es orar. 1 Timoteo 2, ¿recordáis? Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice Proverbios 21:1, está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Oremos, que el Señor obre en el corazón de nuestros gobernantes, que los cambie, aquellos que promueven políticas perversas que van en contra de la voluntad de Dios. Es más, pidámosle a Dios que se conviertan. Como decíamos el otro día, ya los hemos tenido que aguantar aquí, los voy a tener que aguantar también en el cielo. No me faltaba eso. Bromas aparte. Pidamos por la conversión de nuestros gobernantes. Otra cosa que podemos hacer, apelar. Apela. Y esto, cuidado, apelar debe hacerse usando los medios previstos por la autoridad, no lo que a nosotros nos parecen idóneos. ¿Recordáis a Daniel y sus amigos cuando apelaron ante el jefe de los eunucos porque les obligaban a comer, bueno, todo aquello, ¿no? Y no querían violar la ley de Moisés, porque eran animales inmundos ceremonialmente, aparte que iban a acabar con el hígado, pobrecitos. Entonces, se acercan al jefe de los eunucos y le piden que les dejara comer legumbres por 10 días, en vez de todos aquellos alimentos. ¿Recordáis las palabras? Fijaos, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Qué respeto, ¿no? Y apelaron a la persona idónea. Podrían haber dicho, no, abrimos la boca. Aparte de que habían acabado muy mal, si no hubieran abierto la boca, perdieron la oportunidad de obtener una gracia de parte de Dios a través de este hombre en autoridad. El mismo Pablo apeló a Félix con todo respeto, luego apeló a César. ¿Se entiende el concepto de apelar? Pedir amparo. ¿Sí? Ambos, Daniel, los 3 hebreos, sus amigos, usaron los canales provistos por las mismas autoridades. Los cristianos, y ya sé que alguien me dirá, bueno, pero tenemos grandes revoluciones que han sido abanderadas por evangélicos. Hermanos, no estamos hablando de esto. Los cristianos no somos revolucionarios. Los cristianos somos los más antisistema, pero los menos antisistema. No sé si me entendéis qué quiero decir con esto. ¿Sí? Somos seres sobrenaturales,
Somos peregrinos y extranjeros. No nos conformamos a este mundo, pero estamos en este mundo y nos sometemos a las autoridades de este mundo. No destruimos sistemas. Nos sujetamos a las autoridades. Recordad, hermanos, que estas palabras se están diciendo a cristianos que están en la ciudad de Roma, bajo Nerón. No lo olvidemos nunca. Pero luego, cuidado, eso no quiere decir que los cristianos no podamos denunciar y confrontar, siempre de manera respetuosa. Dios en su soberanía a veces ha colocado a hombres de Dios en lugares que les permiten hacer esta confrontación. Natán confrontó a David por sus pecados. Daniel confrontó a Belsasar por sus pecados. Juan el Bautista confrontó a Herodes Antipas por sus pecados. Pablo confrontó al tribuno en Jerusalén que le había atado y le había llevado prisionero preguntándole: ¿sabes que soy ciudadano romano? Y lo último que nos quedaría, hermanos, sería desobedecer. Tal cual, ya más claro no se puede decir. Hay veces que ya no nos queda otra opción. ¿Recordáis las parteras? En tiempos del Éxodo, cuando Faraón había mandado exterminar a todos los niños, se estaba atentando contra la vida. Y aquellas mujeres no iban a permitirlo. Aún arriesgándose a sufrir consecuencias, Dios las bendijo después y las protegió. Sadrac, Mesac, Abednego desobedecieron la orden de Nabucodonosor de postrarse delante de la imagen del rey. Daniel desobedeció la orden de solamente orar al rey como Dios y oró en su habitación. Y la verdad es que no se escondió mucho, las cosas como son. No puso ningún impedimento en ocultarse. Él siguió orando 3 veces al día de cara a Jerusalén. Pedro y Juan desobedecieron al Sanedrín cuando les dijeron que dejasen de predicar en el nombre de Jesús. Dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y luego más tarde, cuando los vuelven a apresar por lo mismo, tiene gracia, ¿no? Vuelven a decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aún, en el caso de llegar a estos extremos, debemos mostrar sumisión a las autoridades. Es muy interesante, hermanos, estamos ya camino de concluir, que Pablo haya utilizado la expresión someterse y no obedecer. ¿Te das cuenta? Podría haber dicho: toda alma obedezca a las autoridades superiores. No, dice someterse. ¿Por qué? Hermanos, porque el sometimiento incluye la obediencia cuando esta obediencia es lícita. Pero también incluye el desobedecer cuando es lícito. Hermanos, nuestra sumisión a las autoridades, escuchadme bien, nuestra sumisión es completa, nuestra obediencia no. ¿Entendemos esto? Nos sometemos a las autoridades completamente, pero no las vamos a obedecer completamente. Hermanos, nuestra obediencia no es ciega. No podemos decir aquello: bueno, yo cumplía órdenes. Un cristiano no puede ponerse en esa tesitura. Por eso debemos estar dispuestos a sufrir con humildad por causa de nuestra fidelidad a Dios. Eso implica la sumisión a las autoridades. Daniel fue echado a un pozo de leones, Sadrac, Mesac y Abednego a un horno de fuego. Y sabemos que Dios nos puede librar, por supuesto, como les libró a ellos, por supuesto. Pero a veces no. Mirad Juan el Bautista. Mirad los apóstoles, la mayoría de ellos. Mirad el propio historial de Pablo y vemos el precio que hay que pagar por desobedecer a las autoridades cuando éstas prohíben lo que Dios ordena y ordenan lo que Dios prohíbe. No estamos hablando de que nos cierren las redes sociales, que nos morimos. Me han cerrado la cuenta de Facebook porque he dicho algo en contra de... No estamos hablando de esto, en absoluto. Hablamos de que nos encierren en la cárcel o incluso nos maten. De eso estamos hablando. Hermanos, hoy hay más de 300 millones de cristianos alrededor del mundo sufriendo persecución severa.
Estoy dispuesto a admitir que muchos no sean cristianos evangélicos, muchos pueden calificarse como católicos, coptos, bien, de acuerdo. Pero en cierto sentido se están identificando con Cristo, no están renunciando a esa identificación que hacen con Cristo, y son atacados porque son o dicen ser cristianos, porque a los gobernantes les va a dar igual a la hora de perseguir que tú seas un cristiano evangélico que crees en la justificación por la sola fe, aunque creas que en Roma está la Santa Madre Iglesia. Da igual. En un sentido mayor no es lo mismo, pero la persecución se va a efectuar igual. Ellos no van a empezar a levantarnos las camisas a ver si llevamos una E de evangélico o una C de católico. Los estados son anticristos, muchos de ellos. Hoy en día hay estados que son fuertemente anticristos, anticristianos. Y aún así nosotros nos abstenemos de predicar el evangelio por miedo a que nos vean como tontos. Es algo en lo que reflexionar, ¿no? Hermanos, para concluir, de verdad, por amor a Cristo, debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de obedecer a Dios antes que a los hombres. Somos ciudadanos de dos reinos, el de los cielos y el de este mundo. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La inscripción en la moneda decía que el César era el Señor, pero Cristo nos mostró que Él era el Señor. A César se le llamaba Señor y Salvador, curiosamente, pero los cristianos decían y decimos que solo Cristo es Señor y Salvador. Por lo tanto, demos a César lo que le corresponde. ¿Sabes lo que es? Su moneda. Pero el título de Señor y Salvador solo le corresponde a Dios, no a ningún partido político, ni a los que se llaman salvapatrias. A ninguno. La obediencia total solo le corresponde a Dios, y nada más que a Dios. El hecho de que tú y yo nos sometamos respetuosamente a las autoridades no anula el hecho de que a Cristo se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y debemos de vivir y proclamar el Evangelio en este mundo sin importar las consecuencias, porque Él es el Señor y nos lo ha ordenado. Y sí, la sumisión a Cristo muchas veces es gravosa, y la desobediencia respetuosa, suena raro, la desobediencia respetuosa también nos acarreará consecuencias. Pero como cristianos no nos podemos abstraer de ambas cosas. Cristo lo hizo. Cristo dio su ejemplo. Él es quien cumple perfectamente estas palabras que estamos considerando hoy, para que sigamos sus pisadas, como dice el apóstol Pedro. Nunca olvidemos que Él nos puso el verdadero ejemplo en todo, también en la sumisión a la autoridad, también en lo que implica ser autoridad. Él se sometió de manera perfecta como hijo a la voluntad del Padre, aun cuando sabía lo gravoso que en la carne iba a ser esa sumisión en el cuerpo. Pero la gloria que le aguardaba y la preciosa salvación que iba a ganar para sus escogidos le llevó esa obediencia a la autoridad perfecta del Padre. Una obediencia basada en el amor y en la gracia, no en la obligación o los beneficios. Cristo nos mostró la verdadera obediencia y la verdadera sumisión. Por eso ahora Él está en verdadera autoridad en el trono de Dios, a la diestra del Padre, para mostrarnos cómo es la verdadera autoridad. Como dijimos al principio, hermanos, nosotros nos sometemos a la autoridad porque nos sometemos a Dios. Si no nos sometemos a Dios, tampoco nos podremos sujetar debidamente a las autoridades civiles. Pero hermanos, si César es cruel e inmoral, Cristo es amoroso y es santo. Si César es arbitrario, Cristo es sabio y justo. Si César es abusador y extorsionador, Cristo es proveedor y es amable. Si César acarrea muerte, Cristo es la vida.
Solo sometiéndonos a la autoridad de Cristo podemos entender cómo someternos verdaderamente a la autoridad. Él nos dijo, mirad qué símbolo de autoridad, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, cuando él fue perseguido, oró por sus perseguidores. Cuando él estuvo en el tribunal, mostró respeto. Cuando él fue interpelado, confrontó a sus acusadores. Cuando él fue llamado a desobedecer a Dios, obedeció. Aunque esto supusiera desobediencia al César. Sí, hermanos, Jesús mostró su autoridad de manera perfecta y gloriosa, sirviendo. Él nos mostró su autoridad, no una obediencia basada en el miedo o el interés, sino basada en el amor, basada en la gracia. Profundizaremos más en esto en los siguientes versículos de este capítulo. Cristo nos muestra el camino a la sumisión perfecta a la autoridad. Él nos lleva a poder ofrecerle a Dios un verdadero culto racional y lógico, mediante someternos a las autoridades que Dios ha puesto, porque mediante ellas Dios está haciendo su propósito, también en ti. Y así podremos mostrarle al mundo verdadera obediencia, lo que es la verdadera sumisión, por medio de someternos y obedecer a Cristo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque tú en tu palabra nos hablas al corazón de maneras inesperadas y muchas veces difíciles de soportar para hombres caídos y limitados como somos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a imitar a Cristo en su ejemplo de obediencia, de sumisión, pero también de autoridad, Señor. Es lo que anhelamos. Y te ruego que tú bendigas a todos aquellos que ahora luchan y se retuercen contra todo tipo de autoridades en la familia, en el Estado, en la Iglesia. Señor, que tú tengas misericordia de ellos, abra sus ojos y con tu gracia puedan ver cómo la obediencia y la sumisión de Cristo nos muestra lo que es la verdadera autoridad. Una autoridad que es para servicio y salvación de tu Iglesia. Te damos gracias, Padre. Bendícenos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.